¿Cómo es la cosa? Que si se va a encuerar la gente. Señor, los mejores programas se hacen fuera del aire, pero estamos en el aire. Estamos en el aire, ¿verdad? Sí, claro. Bien, vamos a saludar y a darle la bienvenida al ingeniero Emilio Olivo Ponce de León, ¿verdad? Sí, hay que aclarar eso, porque tú sabes, la gente se confunde, y eso nada más es muy necesario cuando alguien de ellos es funcionario público. Y vamos a aprovechar este chance para aclarar esto, porque a lo mejor, a veces hay decretos que no salen por eso, ¿tú no sabes? No, yo lo que sé es que hay mucha gente, hay decretos que no salen por los nombres y hay decretos raros. Mira, yo agarré uno el otro día que me dijo de que yo ahora no quiero que Luis me nombre. ¿Y por qué? Dice, porque yo no tengo nada. ¿Sabes que yo no sabía que la declaración jurada da estatus? Dice, yo no tengo nada para enseñar. Lo que pasa, Michelle, es que Ramón Santos no, me está criticando porque yo le dije a Luis que tiene miedo. Lo que pasa es que ahora Ramón tiene miedo también. Yo no. Mire, todo lo que está pasando es miedo. No. Yo no tengo ningún miedo, ni dudas, ni temores. Yo lo que estoy es extrañado, porque acuérdense que yo, la mitad de mi vida me crié aquí, yo tengo como 30 años. Bueno, porque yo... Cerca de esta casa, pues usted no puede ir a la casa ajena a criticar el jefe de la casa. Yo le voy a decir a usted una cosa. Primero, cuando usted era del gobierno de Balaguer, usted sabe que se defendía aquí. Cuando usted tenía una relación clandestina fuera del matrimonio con Hipólito Mejía y con Hernani Salazar, nosotros lo apoyamos, sí, ¿verdad? Y es así. Y ahora tiene un baile raro que yo no lo entiendo, pero yo estoy clarito. No, pero yo... El único problema de Luis que yo le critico es que se está poniendo bien ya, porque ya está dejando tranquilo a Leonel. Esa era mi crítica. Ajá, y ya eso es todo. Hoy no parecía así, pero... Bueno, porque tú le dabas lectura. No puede ir a una casa ajena a poner reglas. No, pero pon las reglas. Yo llegué a mi casa que tenía un tiempo de vacaciones, por las razones que fueran. Y cuando llego, yo dejé un hombre que decía que le gustaba que de vez en cuando le echaran limón en los ojos. Y lo encuentro con los ojos cerrados totalmente, que no le acepta una gota de limón. Gota en los ojos. Y dice, ¿verdad? Gota, no limón. No limón. Lo que pasa es que tú te vas de patillar. O gota para aclararlo. Te vas a despatillar. No. Te vas a despatillar. Tiene un pie en un sitio y otro en otro. Entonces, como la especialidad mía es agrícola, más que agropecuaria, que son cosas distintas. ¿Y tú no eres jefe de seguro San Rafael? Todo y de corde. Sí. Todo eso, eso lo tenemos. Pero yo estoy aquí en una misión agrícola. Yo no tengo que pasar dile al científico que tú tienes ahí, que te explique el por qué quedó pendiente de los 17 pesos de puntilla al 30 pesos y al 40 pesos de ahora. De los 17 pesos que valía. La puntilla de arroz. ¿Tú sabes lo que es puntilla? Sí. La que comen los haitianos. Yo sé. Lo vendían a 17 en el mercado. Ah, sí, así es. Lo vendían así. Esa divisa se ha subido. Exacto. No ha subido tanto, pero tampoco ha bajado tanto. O sea, eso ha sido sistemático. Hace muchas décadas que aquí se le pone el precio al dólar que va a tener el cuatrenio al final de cada cuatrenio. Yo tengo un estudio de 14 años de los precios de arroz que me lo dio la Asociación Dominicana de Factoría y son similares el incremento sistemático del precio de la divisa al pequeño incremento que se ha dado ahora en el tema del arroz. Lo que pasa es que cada 4 años, aun cuando sigue gobernando el mismo partido, hay mucha gente que sabe que hay que inventar porque las cosas se resuelven más fácil. Y si yo protesto, como el doctor decía mucho, un refrán que decía aquí, si no me dan que beber lloro. Entonces la gente pide para que le den de beber. Y nosotros, si seguimos en ese camino, vamos a seguir ocupándonos de las cosas urgentes y no vamos a avanzar en las cosas importantes. Por eso quisimos invitar a nuestro amigo, el ingeniero Emilio Olivo Ponce de León, ¿estoy correcto? Para que hablemos de muchos temas, sobre todo, él va a conversar sobre la agricultura alternativa. Pero antes, yo quiero que Emilio Olivo, mi amigo, que yo
aprecio mucho y de muchos años, me aclara el nombre de él con el primo que fue director del Instituto Agrario Dominicano en varios de los años de Danilo Medina, el expresidente dominicano. Buenos días. Buen día, Fifi. Buen día a los demás, a los televidentes y a Jacín. El nombre de uno es con lo que uno nace. Con la genética de los Olivos, sí, compartimos. Emilio Armando, él se llama, mi primo querido, Emilio Antonio, pero Toribio, que por razones diferentes que no tenemos que detallar, él se creó su ambiente, yo tengo mi ambiente también, y como comentaban anteriormente, como tú estás diciendo, ¿por qué razón en algunas ocasiones uno debe aclarar las cosas? Por una sencillez. Yo no soy un activista político, nunca per se lo he sido, ni siquiera cuando era muchacho, Unión Cívica, 14 de junio, simpatizara o no. Pero trabajé con gobierno del PRD, me siento identificado y me sentiré siempre identificado con don Antonio, con Salvador, con Hipólito y con las aras liberales. Pero ¿qué pasa, Fifi, Santo? Nosotros en la política dominicana han visto a uno como que yo era un funcionario del gobierno pasado, que inclusive mismos técnicos del PRM y del PRD confundían a uno con que yo era Emilio Olivo, el del PLD. Bueno, Emilio Toribio tiene derecho a ser de quien quiera, y Emilio Armando Olivo Ponce de León, ¿qué eres tú? Que soy yo, tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Pero entonces viene el caso de que tampoco entienden ni quieren mucho a uno, ni lo que estaban ni lo que están, ni te hacen caso lo que están, ni te hacen caso lo que estaban, pensando en algunas acciones, porque ustedes mencionaban, por ejemplo, el caso del arroz. Yo fui arrocero, relacionado por muchos años, y a uno de los mejores cultivos de este país, con muy buenas condiciones, pero para mi entender, y tú conoces, Ramón, mejor que yo, el sector arrocero, comercializador, ha habido un problema de mercadotecnia y de publicidad para que la población entendiese lo que es la situación del arroz. Aquí no ha habido déficit de arroz. La pandemia no afectó en gran medida muchos de los sectores agroproductivos y uno de ellos fue el arroz. El arroz a veces se afecta con el problema de la sequía, pero no es de la producción. Y entonces también a veces hay que amenazar, voy a importar para que se tranquilicen, o voy a liberar y voy a distribuir más barato. También nosotros tenemos que aprender, en algunos casos que se ha mencionado en diferentes áreas, los excedentes. Nosotros también podemos decir que el arroz, puntilla o no, puede convertirse en pastas alimenticias, porque el primer espagueti llamado espagueti del mundo como pasta alimenticia, cuando surge en el oriente, específicamente en los territorios chinos, es hecho de arroz, y uno de las mejores pastas es esa. Entonces nosotros deberíamos pensar en incentivar ese tipo de cosas, porque la capacidad productiva de arroz de nosotros, cuando tú hablas real efectivamente con la gente, es más alta de lo que podemos. El país puede aumentar todavía significativamente en las mismas áreas la producción, con retoño, sin retoño, con variedades o lo que fuese. Pero también tenemos que pasar a ver casos en la avicultura, como podría ser, que alguien ha mencionado, de procesamiento de los huevos para guardar los excedentes. Antes de que entremos en el tema oficial de tu entrevista, que es la agricultura alternativa, que es interesantísima, es bueno aprovechar esa participación que tú acabas de hacer, que tú hablaste del arroz. Ya eso se va despejando. Esas son, como dirían la gente del Banco Central, burbujas. Pero aprovecho la ocasión. Ustedes recuerdan, hace una semana, dos semanas, es justo que estábamos aquí, el show y el escándalo que había con los plátanos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo compré, yo te envié unas fotos de plátano. Cuando Yo yo te la envío, yo vi plátano a 5 pesos. a 5 y a 6 pesos, pero el plátano baraonero, yo siempre compro para mis hijos. He mantenido esa tradición de enviarle. Compré a 10 pesos en una finca
en una finca de aquí de la capital, Plátano Barahonero, ayer, y estaban alrededor de 12, 10, 13, pero plátanos inmensos, de un plátano tipo barahonero. El otro estaba a 5 y a 6, y el criollo estaba entre 8 y 9 pesos la unidad de plátano grande. O sea que todo ese espectáculo y todo ese gasto de opiniones y toda esa resaca que la gente vota, porque hay un poco de resaca también. Entonces, quisiéramos aprovechar el tiempo, como tenemos el tiempo y más la capacidad de síntesis de nuestro invitado, que también tiene programas de televisión, pero mucha experiencia acumulada, para que iniciemos el tema con la agricultura alternativa que propone Emilio Olivo y que nosotros también respaldamos en la mayoría de sus partes, la parte que conocemos. Adelante, Emilio. Sí, el concepto, Ramón, de avicultura alternativa es muy importante en los momentos actuales donde hemos vivido la situación de los pollos y de los huevos, que también, como el sector arrocero, respondió muy bien. Hay que reconocerlo, y lo digo porque les doy seguimiento como ex director general de ganadería. Y está también he estado ligado a la avicultura alternativa a través del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal del CIMPA. Si nosotros vemos la situación país y podemos evitar esas burbujas que surgen y ese entendimiento, otro gallo, hablando de avicultura, cantaría. Lo que el Estado Dominicano, gobierno, sector privado y cosas así, tenemos que ver que la industria avícola, en términos generales, la industrial, y la industrial es muy importante porque es de las 3 actividades económicas del país más importantes, que nosotros la protejamos en todos los sentidos, la incentivemos, porque tenemos capacidad para duplicar instalaciones, gente, tecnología. Somos de los países que mayor carne avícola consume, pero hay nichos que debemos entenderlo para romper esas especulaciones a veces. Mire, el INESPRES, cuando surgió originalmente, era para estabilizar precios y una serie de cosas. Se fue reconvirtiendo en una serie de actividades, y recuerdo en los años, siendo Hipólito Mejía secretario de Agricultura, Pablo Mercedes, que ya se nos fue, manejaba la parte de INESPRES, y también cuando estaba Gustavo Sánchez Díaz, que también se nos fue, en la parte operativa, para que la gente entendiera de que si hay aquí que venderle cosas a buen precio, funcionarían. Ramón y Michelle, hay una cosa que es importante que conozcamos. INESPRES hace ahora mismo una gran labor. Eso es innegable, como se ha hecho en otros gobiernos pasados y pasados recientes. Pero no puede llegar a todos los sitios del país. ¿Cómo puede, por ejemplo, en Pedernales, en Aguas Negras, ir un camioncito de INESPRES a vender? O en Machete, en Montecristi, a vender. Para poner ejemplos distantes. Pero si tú puedes, con las medidas sanitarias debidas, incentivar bancos de producción, bancos genéticos, como le llamamos los técnicos, para la producción, por ejemplo, de gallinas de doble propósito, de patos de diferentes razas, de gallinas de guineas, de pavos, y en las áreas donde se pueda liberar pequeñas unidades productivas sin correr los riesgos sanitarios, digamos, en zonas como la misma frontera, donde las montañas, las zonas de montaña, etcétera, una persona pueda tener 10, 20 polluelos, de los cuales quizás la mitad se lo va a consumir en lo que crecen las otras. Y si nosotros, desde el principio del cambio de gobierno, que se lo propusimos a nuestro querido amigo, que espero que salga de esa situación triste, pero confío en él, a Fañas, para que nosotros saliésemos al Estado a servir y proponer de que distribuyésemos huevos fértiles, pollitos, que tú sabes que tú lo incubas y al mes ya tú lo puedes comenzar a distribuir con las vacunas reglamentarias. Y entonces también hoy estuviésemos comiendo en mucha parte del país el 3, los 4, los 5 huevos a nivel casero.
Además, la avicultura alternativa, con el pato, no importa si es el cairina, si es el pato pequinés, si es el pato Khaki Campbell, otras especies de pato, estarían comiendo los insectos, las hierbas, los sobrantes de las casas, en las comunidades rurales o no, y adicionarían al ambiente una cantidad determinada de carne, de huevo o de carnes de las diferentes cosas. También tenemos que ver las mini unidades productivas de guineas en algunas zonas del país, confinadas, no tienen que estar libres, porque no estamos hablando de un columbismo en el caso de las palomas, que tú las vas a tener libremente, porque señores, es muy importante que nosotros, yo utilizo mucho, Ramón y Michelle, la expresión, si otros pueden, nosotros podemos. Si hay un país bueno en este mundo, difícilmente el segundo sea República Dominicana. Nosotros somos el mejor, pero necesitamos liderazgo en las acciones, no dirigentes. Porque nosotros podemos tener productores de 40, de 100 patipollos y convertirlo en carnes y venderlo en los mercados. Yo quiero hacerte si es posible, un aporte a esa iniciativa tuya, que ya no es iniciativa porque existen programas hasta escritos de eso. Sí, eso no es nada nuevo. Y eso lo fortaleció mucho el expresidente Antonio Guzmán. Eso lo hicimos. Pero fíjate lo que yo aprecio en el ambiente con respecto a ese tema. Hay lo que sacó la crianza, tú ibas a cualquier casa en el campo y te mataban 1 y 2 y 3 gallinas. De clase no tenía que ser ni siquiera clase media. Una gente pobre, gente que comían, que tenían una clase media bastante baja, rural, nunca le faltaba un gallinero. ¿Qué pasa? Cuando el maíz comenzó a subir, ya eso era un costo para mantenerlo. Y cuando el pollo gringo llegó al campo, porque el pollo gringo no llegó al campo, el pollo gringo se criaba en el campo, pero llegaba a la ciudad, pero no en todos los campos habían granjas. Entonces se puso un poquito difícil, la gente consiguió otras actividades, fue perdiendo la tradición de los viejos que siempre tenían un gallinero, que les resolvía problemas económicos, junto con la cerda madre, un par de cerdas. Un buen gallinero, a cualquier gente que estaba en un momento difícil, cogía 4 o 5 pollos machos y los mandaba a vender y resolvía un problema. Y la chiva de leche. Pero yo pienso que si se establece un incentivo hacia si se elabora un programa que no tiene ni siquiera que ser 100% regalado, luego va a tener, porque ya en el mercado hay una aceptación de un precio que muchas veces ronda el triple del confinado de granja, el pollo criollo, la guinea criolla y el pato. Tiene un precio que la gente lo soporta y lo compra. Hay una clase media alta que come ese tipo de cosas, que la paga al precio que sea. Entonces, si se promueve como tú sugieres, entonces la gente va a ir a comprar y se convertirá en un comercio como la chinola, por ejemplo, que hay zonas aquí que te siembran 2 tareas, 3 tareas, pero hay gente que pasa en una camioneta periódicamente y compra 50 libras aquí, un quintal más adelante, o 100 unidades, 20 unidades que tiene un tipo en una balsita. Eso se ha hecho así, y víveres blancos también. Por aquí, por la zona de Vallaguán y esos sitios, y la gente eso lo convierte en un mercado y llegan aquí al mercado con una camioneta llena de chinola, de pequeños productores. Y eso podría pasar con el proyecto que tú estás sugiriendo. Quería hacer ese aporte, porque a veces si no existe, no se crea el intermediario que la recoge, pero si existe, entonces vale la pena y ellos tienen el mercadeo de ese tipo de productos. ¿Cómo inicia? ¿Cómo, si tú dices, ok, lo hemos hecho antes, lo estamos proponiendo y todo eso? ¿Cómo inicia? ¿A dónde primero, en qué áreas usted recomienda que uno se pueda iniciar? Depende de la cantidad de tierra que uno tiene, porque el que ve un apartamento no se puede meter en nada de eso, sino el que tenga una pequeña cantidad de tierra. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, y en qué meterse al principio. Michelle, antes de contestarte, porque surgieron 2 o 3 preguntas interesantes, algo histórico, porque este es un programa que también orienta y educa.
Ustedes sabían que nosotros exportábamos por avión pollos criollos a Puerto Rico en el pasado. Lo exportaba un productor, no, un comerciante, el papá del profesor Juan Bosch. Era exportador por avión a Puerto Rico. Aquí exportábamos leche a Puerto Rico. Aquí ¿O tú estabas cuando eso? Yo era niño cuando eso. Porque yo nací en el 47 y eso se hacía en los años 50 todavía. La central lechera exportaba leche todavía. Yo recuerdo que lo oí decir a don Pepito, un hermano de Juan Bosch, con mi abuelo, comentar lo que su papá hacía. Nosotros llegamos a exportar maíz a la Florida, a Estados Unidos. Y eso lo registro yo en uno de mis libros. ¿En grano? En grano, porque lo escuché. Claro, ¿qué maíz? Maíz diente chivo para gallos en la Florida cuando se jugaban gallos a una colonia. Ahora, Michelle, ¿qué es lo que necesitamos para entender? Un plan, lo hay, lo han existido, lo han habido. Las especies están disponibles en relativa cantidad, hay que aumentarlas. Las acciones políticas. ¿Cuáles especies, por ejemplo? Creo que te pregunto. Las gallinas de doble propósito, básicamente los huevos de color, para que en el campo no la confundan y la puedan trabajar más fácil. Los patos con diferentes razas de patos, las gallinas de Guinea, los pavos. A nivel urbano, tú mencionabas que no se puede en el pueblo. Bueno, pero tú puedes tener también codorniz y producir el huevo de codorniz y la carne de codorniz en el balcón de tu casa si tú quieres entretener. ¿Y los conejos, no? ¿Cómo está ese mercado de los conejos? Que hay alguien pidiendo que... El conejo es uno y lamentablemente, tengo que decirlo, que lo malformaron en el gobierno anterior, porque lo que pudo haber sido muy bueno por razones económicas y de intereses económicos sobreexplotaron y le hicieron daño a la industria conejera. ¿Por qué? Tener 100 cerdas, yo lo viví como presidente de la Comisión de Repoblación Porcina, es el diantre. Pero tener 500 conejas pariendo y mantenerlas es el diantre. Entonces, lo que se vendió fue mucho equipo, muchas instalaciones. El conejo, como cualquier unidad productiva de animales pequeños, tiene que tener mercado. Tiene que tener mercado para todo en la vida, pero debería tener unidades productivas familiares más cónsonas. Pero no hicieron caso. No trataron de dejarse escuchar, de dejarse ayudar. Habían muchos intereses, Michelle. Tú te pones a ver lo que se hizo, que fueron buenas intenciones, porque no todo lo del pasado es malo. Lo que hay que evitar es que lo malo del pasado se repita ahora. Las unidades productivas... modificarlo y adaptarlo. Es adaptarlo, porque si en otros países se hacen, ¿por qué nosotros no? Si aquí no hay mercado, por ejemplo, digamos, para las guineas o para los conejos, busquemos mercados internacionales que los hay, procesémoslos bien. O metas en pollo de doble propósito. Y la mayoría de las cosas que él está sugiriendo se consumen aquí, la primera parte. Eso cuando estamos hablando de un crecimiento. Hablando de crecimiento, tenemos un fiel oyente y seguidor de este programa, que es el ingeniero agrónomo Pedro Comprés, que es empresario agropecuario, que nos está comunicando que hizo un folleto de programa agroalimentario nacional, no tan similar a lo que tú has escrito. Es una persona muy inquieta y habla de también pueden hacerse pequeños invernaderos de 400 metros dentro de esos programas alternativos. Sí, pero un invernadero de 400 metros no es pequeño. Bueno, es muy rentable. Y porque de madera. Michelle preguntaba la cantidad de espacio físico. Y pueden ser de madera. Y hay un concepto internacional. Y dice una pequeña granjita de 100 gallinas para completar la idea y que tú la digas. Y otra para 100 pollos. Y una para una cerda todavía. Estamos volviendo bien para atrás, pero parece que eso era bueno, que está funcionando. Adelante. Sí, pero Michelle preguntaba el espacio, el tamaño. El concepto vivir de poca tierra es un concepto milenario. No es nuestro que lo estamos inventando. Porque tú coges 400 metros cuadrados de un invernadero. Es grandísimo. Pero tú coges 400 metros, tú coges los 100 metros que estamos aquí y tú pones 2 geomembranas para producir peces. Es diferente a tú tener una finca inmensa de lo que sea. Sí, pero ingeniero, hay un tema que no, y yo creo que la gente debe de quedar claro con esto. Porque yo creo que si hay algo que diferencia el concepto de agricultura alternativa que usted plantea ahora. De avicultura. Avicultura al de antes, que usted parece que no está hablando nada más de consumo propio, porque eso no es nuevo, sino está hablando de
de cómo hacer como los excedentes, como algún tipo de clúster y que se busquen los mecanismos de comercializar esto. Sí, pero mira, porque si es aquí todo el mundo tiene una gallina en el patio y una mate de plátano. Yo he escrito y lo he hecho público y he tratado de entrevistarme, me he cansado de solicitar que el ministro de Medio Ambiente, Orlandito, vamos a decirle así, por razones, vamos a decir, cuasi familiares, me reciba, no para buscar un empleo, nada de eso, sino para implementar cosas que se hicieron en el pasado. Con don Francisco Gómez Estrella, en la zona de La Vega, nosotros desarrollamos un proyecto de intercambio. Te doy un cerdo, pero tú me siembras una cantidad determinada de plantas. La propuesta que tú decías ahorita, cómo le llegamos, y que Ramón decía, tú le puedes decir a una gente, te voy a dar, digamos, 10 pollitas, pero tú tienes que sembrarme 100 matas de café en tu plantación, o sembrarme 2 tareas. Tú evitas el dado y tú promueves la siembra. Ramón, tú conoces muy bien lo que se ha hecho a nivel rural con la cerda de patio, con la cabra, la vaca de patio. O sea, son cosas que es entender que lo pequeño es poderoso. Lo pequeño es tan poderoso que la sumatoria de ellos permite eso. Ahora, no va a eso a romper el ciclo de venta en todo el país, pero sí te puedo asegurar algo. Si tú en las zonas de montaña entras a través de medio ambiente, de decirle a la gente, yo te doy X cantidad de animales, cual sea la especie, un pavos, aquí hay zonas pavíferas que tú puedes criarlo libremente, que están lejos y distante de la producción. Un pavo se vende ya para Navidad o después, que vale 700, 900, 1000 pesos, dependiendo del tamaño. Y tú dijiste ahorita muy claro, la sociedad dominicana ya, clase media, media alta, que no es la misma de nosotros cuando éramos muchachos, está dispuesta a comprar ese tipo de cosas. Ya el pollo gringo, como le llamamos, el pollo industrial, la gente lo acepta. Lo que quiere también es un sector consumir pollo criollo, y una persona en el campo puede producir y suplir en sus mismas comunidades. No es competir con las grandes áreas, las grandes empresas de la industria avícola nacional, que es muy dinámica. Y yo pienso que en todas esas actividades también habrá que incluir a los niños para poner un nuevo ingrediente, porque antes los niños los veo incluso en la ciudad. Yo tengo varias personas que me han propuesto y me han dicho que si yo puedo ayudarle a fabricar un pequeño huerto en su casa, tipo invernadero con riego por goteo y ese tipo de cosas. Para ellos sembrar ahí muchísimas hierbas que se consumen tradicionalmente y otras que no se consumían, como el caso de la rúgula y ese tipo de cosas que son de uso más breve, más reciente, y hablan también de los cilantros fino, ancho, puerro, todo eso, que debo decir, aprovecho para decirte que una vez yo lo coloqué en tarritos y lo llevé a los supermercados hace unos años, y no es difícil eso, ni es imposible. De momento hay una clase media alta que sabe que eso le va a costar más que buscarlo en el supermercado, pero la satisfacción que se crea, mira, yo te voy a hacer brevemente, donde mi hija yo le sembré en el patio un par de matas de plátano, una de guineo manzano y una de plátano criollo. Y la satisfacción de comerse eso que le da a la gente, lo que produjo, eso no tiene precio con respecto a lo que vale el producto en el mercado. O sea que yo creo que lo que tú sugieres, desde cualquier punto de vista es interesante. Yo no hablo mucho de eso porque la gente tiene la tendencia de a veces familiarizar a uno con estar quedado, con estar atrasado, porque la gente vive consumiendo una cantidad de disparates que vienen de fuera, incluso de granos que no saben absolutamente a nada, ni alimentan ni parecido a los granos que nosotros los dominicanos comemos, que yo quiero que tú en este tiempo nos hable algo de eso. Nosotros no tenemos compromiso con quinoa ni con nada de todos esos disparates que están trayendo ahora, aunque yo sé que tú tienes una relación con una cultura diferente, que tú nos hables un poquito de eso con relación a nuestras habichuelas, nuestra habichuela blanca, nuestra negra, nuestra negrita y nuestra roja.
Bueno, tú me ametrallaste algunas preguntas. Voy a comenzar con el asunto de los animales y la juventud. En el proyecto nuestro de Futuro Agricultor Dominicano y en las áreas de trabajo en el CEPROR, en Salcedo, nosotros le llevamos a los muchachos pato pequinés. Y eso prácticamente fue un cambio de la introducción del pato pequinés para los patios de allá, porque ellos también le llevamos conejos y le llevamos otras cosas. El CEPROR es un proyecto asociativo y comunitario interesantísimo, como lo es FADI. Ahora bien, tú mencionabas también de algunas acciones. ¿Los patos pequinés se venden aquí en el mercado? Porque yo lo he visto en el mercado chino de la Duarte. Muy poco. Y creo que quien lo vende son los chinos, pero quien los produce son dominicanos. Mira, creo yo. De las aves, la segunda ave consumida más en el mundo y la primera en el Asia son los patos. Porque el pato se le considera ser el cerdo de las aves. Tú decías ahorita que cambió el consumo, porque tú diste un breve historial que sugiero que el que quiera conocer un poquito más, mis libros, el de la historia de la producción agropecuaria y forestal en la República Dominicana, define ese proceso de cómo fue evolucionando la avicultura en el país. Brevemente, porque es un libro de ensayo de muchas cosas. Cuando nosotros veíamos en el campo la gente tirando todo el sobrante de la casa, ahora se mete en funda plástica, se lleva al zafacón o se lleva, eso es inclusive en los campos, y se tira en la basura. Antes esos pollos o esos patos servían para la limpieza, higienizar los medios y consumir un bien que se convertía en carne o en huevos. Entonces nosotros tenemos que volver a mirar atrás. Aquí en la capital hay muchas casas con patio. Porque y te voy a hablar de eso ahora. No todo lo viejo es malo. Al contrario, adecuemos la tecnología. Y te mencioné ahorita lo de la geomembrana para producir peces, que no es lo mismo cuando yo en el año 55 por primera vez fui expuesto a la crianza de peces aquí en la Hacienda Fundación. Ahora, eso de la producción urbana, la sociedad cambió. Ya, inclusive en las ruralías dominicanas, una comunidad pequeña, tú encuentras cosas oficiales y hasta privadas de 2 y hasta de 4 viviendas de apartamentos. A mí se me contrató en el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal y accedan a esa institución. Métanse en el internet y busquen mi folleto, mi librito sobre agricultura de patio. Así se llama. Sí, terapéuticamente, la producción urbana de muchas de esas cosas te convierten a ti y te dan una satisfacción que tú puedes tener en la cocina con un chin de luz. Eso que tú decías, cilantro año, cilantro España, para coger un poquito que tú necesitas. Y eso cuesta más caro de lo que la gente se imagina. No, y los niños. Pero eso interviene no solamente los niños. Las veces que yo he hablado de producción aquí en la ciudad, de cosas, de matitas, de plantas, siempre detrás hay la solicitud o el deseo de un niño, de lo que ustedes tienen una organización que llama Futuro Agricultor, que van a crear con esa conciencia. Yo quiero decirte que aquí en la capital hemos venido diciendo eso y lo hemos repetido hasta la saciedad, que hay que hacer una concientización, no solamente a los periodistas, ni a los prensa y a los medios, que hay que hacerle la concientización a la sociedad en su contexto, en su gran dimensión. Aquí hay gente de 50, 60 años que no sabe si la habichuela se da, siempre hemos dicho eso, en baqueta, en racimo, no, si la vaca o debajo de la tierra. Si la vaca dan la leche o lo da el refrigerador. O si la leche en polvo. Bueno, ellos saben que no es el refrigerador que la da, pero lo que ellos no saben es qué es lo que es homogenizar una leche, qué es una batata, si es en racimo o es como la chinola que se da o como los ajíes en invernadero. La gente no tiene aquí hay gente que se ha ido, no solamente que ha fallecido, no solamente con el tema del COVID, sino de viejos se han muerto y nunca han sabido cómo se da lo que ha vivido comiendo toda la vida. Y eso es lamentable y eso hace que tenga poca identidad una actividad que es la que alimenta el país. Por eso a veces, cuando hay leyes que lo favorecen, no tienen el respaldo suficiente, aun cuando, gracias a Dios, la mayoría de la gente que estamos aquí en la capital vivimos en el campo nuestros primeros años.
Sí, Fifi, pero esto es que estamos hoy tocando puntos muy simples, aparentemente simples, pero neurálgicos. Repito, cuando éramos niños, tanto tú como yo, en algunas de las escuelas públicas, lamentablemente en la época, hay que decir, del dictador, se nos entregaba y se nos daban matitas, habían pequeños viveros para nosotros llevarnos plantas para reforestar en los campos y trabajar. Yo tengo un documental sobre huertos escolares. Cuando lo hice no estaban las tandas extendidas, pero no ha habido manera de que me reciban en educación para explicarles o para que compren los huertos escolares, el documental, porque las simplezas que nosotros debemos captar y que debemos implementar son tan sencillas que a veces no le vemos eso. A veces es como el caso de los conejos que se mencionó ahorita, porque el gran negociazo es otro y nosotros tenemos que ver la alternativa de producción en diferentes dimensiones. Hoy en día, con los problemas psíquicos del mundo, hay en las grandes urbes, estamos viendo lo que llaman ahora el verde, el green, para tener en áreas donde las comunidades se juntan, se bajan de los apartamentos y entonces en un área de 10 metros cuadrados, en un cantero, siembran y cultivan. Fifi, debemos cambiar, debemos accionarse a lo pequeño, que lo pequeño es poderoso. Y tenemos la voluntad política actual del cambio, con un hombre que no entiende mucho quizás de agricultura, pero tiene las mejores intenciones. ¿Y quién es que no entiende mucho de agricultura? La persona. Luis Abinader, mencionándolo, el presidente, no es un experto en agricultura, pero es una persona que tiene la mejor buena voluntad de que las cosas se hagan para que mejore el sistema político dominicano. O sea, tenemos que apoyarlo en muchísimos sentidos. Te mencioné el caso de utilizar los animales para reforestar y quitar el DAO, porque a cualquier persona que tú le lleves en un campo... No, pregunté, pero pensé que te estabas refiriendo a otra gente. No. No es agrónomo. Pero él tiene... Sin embargo, ha arrancado cepillando goma, como le llaman vulgarmente, en beneficio de la agricultura. Definitivamente. Así que es mejor una gente identificado y que no conozca y una gente olvidado y que conozca. Aunque solamente hemos tenido un presidente agrónomo que es Hipólito y dentro de 8 años quizá yo que me voy posiblemente a proponer. Señores, se nos quedan muchísimas cosas y vamos a comprometer a Emilio para que siga viniendo aquí y nos dé sus orientaciones que son muy interesantes y hoy solamente pudimos tratar una parte. A nosotros, por nuestra parte, también se nos quedaron una cantidad de temas, como 7 u 8 temas que se relacionan con la solución de los problemas agropecuarios, de los problemas importantes y que no sigamos y que la sociedad, la prensa y la opinión pública nos ayude a dedicarle tiempo a las cosas importantes y no tanto a las emergencias, porque pasan a los pocos días. Ya pasó lo del plátano, ya lo del arroz está pasando y muchísimas cosas de esas están pasando, lo que le hemos dedicado demasiado esfuerzo y tal vez nos hace falta tiempo y dedicación para hacer y establecer los programas y los planes nacionales de importancia, no de urgencia. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa, Revista 110 Agropecuaria.